Bueno, seguimos en la hora de Maquiavelo, versión online, y como le habíamos prometido, tenemos una entrevista sumamente interesante con Héctor Muñoz, que es una de las máximas autoridades del PAN, del partido de gobierno en México, del partido del presidente Felipe Calderón, primero con dos preguntas sumamente interesantes. El PAN, que pudo acceder al gobierno nacional en México recién en el año 2000 a través del presidente Fox, terminó con un periodo de más de 70 años de hegemonía de un partido, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, nombre bastante redundante, que, no solamente mantuvo el poder, sino que muchos criticaban que hacía, me vas a corregir Héctor, un poquito de trampita para seguir estando en el poder. Finalmente México cambió muchísimo, hoy gobierna el PAN, que tuvo en las elecciones del año pasado, en unas elecciones de medio tiempo, una serie de retrocesos electorales importantes. Y vamos a hablar con Héctor Muñoz, que es un experto en campañas electorales, sobre cómo se hace en México campaña electoral cuando la ley prácticamente le veta el acceso al marketing político a la televisión, pero por otro lado con una novedad que para mí fue algo realmente sorprendente, y es que el PAN se empezó a aliar en elecciones en los estados, en el interior de México, con el PRD, que es para los argentinos más o menos como si el PRO de Mauricio Macri se aliara con Pino Solanas, la centroderecha con la centroizquierda, algo inimaginable y más aún en un país latinoamericano. Héctor, contanos un poco cómo es esta unión de que ustedes le llaman del agua y el aceite. Héctor, ¿ahí me estás escuchando? Antes que nada, Diego, perfectamente, sí. Antes que nada, Diego, muchas gracias por la invitación a tu programa. Me da mucho gusto mandarte un saludo desde la fría Ciudad de México hasta Argentina, la bella ciudad de Buenos Aires. Y bueno, decirte que efectivamente en el 2009 tuvimos unas elecciones bastante difíciles donde pues Acción Nacional salió, digamos, un poco raspado del resultado. Y ese fue el antecedente del 2010 y efectivamente en el 2010 Acción Nacional, el PAN, hizo una alianza, hicimos varias alianzas estratégicas, digamos, en algunos estados del país en elecciones locales. ¿Sí me escuchas, verdad, Diego? Sí, correcto. Entonces hicimos la alianza en varios estados. Concretamente lo hicimos en Chiapas, en Durango, en Hidalgo, de estados del interior de la República. Dieron un componente muy importante. La alianza en los estados del interior del país, en donde seguía gobernando el PRI, a pesar de que a nivel nacional ya habíamos tenido ganancia en Ahí se la inter... transición democrática en esos estados, porque bueno, seguían gobernados por el PRI. Y eso que tú le llamaste el agua y el aceite, algunos comentaristas, analistas políticos aquí destacados en México, pues a principios del año 2010 llamaban el agua y el aceite, pero el agua y el aceite tienen algo en común, diciendo pues son dos líquidos. Fue como también hicimos la alianza, buscando la convergencia del propósito histórico y algo que unía históricamente Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, sobrevivencia en un sistema de régimen, Ahí, ahí, sistema político de régimen, vimos y crecimos durante muchos años, ahí para sintetizar, haciendo política para, ahí para, perdón. para sintetizar, porque se cortó un poco el audio, lo que tenían en común era un enemigo común, digamos, que era el PRI. Sí, efectivamente. Y más que la palabra enemigo, que creo que es un poco
es un poco fuerte desde el punto de vista político. Nuestro adversario político era el régimen autoritario, un sistema político que encabezaba el PRI durante más de 70 años. Y entonces el PRD y el PAN compartían una lucha histórica por crear o por instaurar la democracia en México. Y eso fue lo que nos une este año. El propósito de esta alianza era, reactivar un poco la memoria histórica, y eso nos dejó varias enseñanzas que quisiera comentar contigo. Sí, una de las preguntas es, acá en Argentina tuvimos una experiencia similar que fue frustrada, que se llamó la alianza justamente de radicales con peronistas de izquierda, que lamentablemente no tuvieron un gran líder, fue el presidente Fernando de la Rúa, que, bueno, como tú sabes, fracasó su gobierno, y un poco como que todas las alianzas de partidos diferentes tienen mala imagen, pero ni por lejos la alianza de los radicales con los peronistas de izquierda de la alianza, valga la redundancia, fue tan extrema ideológicamente como la del PRD con el PAN. Sí, sí, seguramente. Bueno, el caso mexicano y el caso argentino pueden tener cosas que no las hacen comparables, porque pues tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia circunstancia histórica. Pero te puedo decir, en el caso mexicano, las alianzas tuvieron un objetivo muy claro. Por ejemplo, reactivar la memoria histórica de los gobernados por el PRI, la memoria histórica de qué fue, cómo funcionó y qué perjuicios trajo al país el régimen autoritario. Ese fue el primer punto que nos unió, y ese fue el gran punto de mensaje de la alianza. Pero también los objetivos, la alianza en los estados donde trabajamos. Primero que nada, construir un gran plan de gobierno de alternancia. Aglutinar fuerzas, actores y organismos más allá de los partidos. Esto es un punto muy importante. No debe ser un asunto electoral, la alianza debe ser un asunto social y debe convertirse en un medio de expresión social en los temas pendientes. Por supuesto, el tema central de reactivar la mismo fue, y sobre todo la inminencia del triunfo social, porque una alianza esencialmente no debe ser un tema de partidos, debe ser un tema de la sociedad. La ley en este caso pues sí te invita a que la alianza sea una alianza entre partidos, pero la alianza, en cuanto se crea, para poder tener éxito debe convertirse en una herramienta de la sociedad, es decir, debe convertirse en un canal de expresión de los grupos vulnerados del autoritarismo para que expresen con libertad desde la agenda local. Eso sería el asunto que lo hace especial el tema de las alianzas en México, ¿no? Una duda que tengo es, ¿van a poder gobernar, o sea, o están pudiendo gobernar en estos momentos en los estados donde ha ganado esa alianza PAN-PRD? Pero por supuesto, porque en el caso de las alianzas que hicimos este año, logramos 3 triunfos muy importantes en 3 estados donde nunca había habido alternancia, es decir, donde durante más de casi 80 años solo había gobernado el PRI. Y las ganamos, fueron muy exitosas esas alianzas que hicimos, y los gobiernos que están tomando posesión, que ya son gobiernos electos, no van a ser gobiernos que van a gobernar la imagen o la identidad de un solo de los partidos aliados, es decir, tienen una agenda de gobierno donde lo primero es el abatimiento de los indicadores negativos en materia de combate a la pobreza, rezago educativo, rezago social en general, y también la conformación de los gabinetes de gobierno no serán atendiendo los colores partidistas ni las cuotas partidistas, sino atendiendo los emanados de la sociedad.
Esa parte no la entendí muy bien. Va a haber, por ejemplo, dentro del gabinete va a haber ministros, secretarios de ambos partidos, del PAN y del PRD. Por ejemplo, un secretario de Economía o de Finanzas del PAN y un secretario de Educación, digamos, por decir algo, del PRD. Sí, sí, pero también hay mucha participación de la sociedad civil. También hay mucha participación de la sociedad civil, gente muy destacada, luchadores sociales que no habían participado en gobierno. Y la agenda de gobierno de estos tres estados que ganaron la alianza no va a ser una agenda de partido, va a ser una agenda social, gobiernos de alternancia. No serán gobiernos de partido, serán gobiernos de alternancia, es decir, que en lugar de atender, va a atender la agenda que el PRI no atendió desde hace 80 años. Por ejemplo, como dije, la agenda de gobierno se va a construir en torno a abatir la pobreza, el rezago educativo, la salud, etcétera, ¿no? Muy interesante. Y ahora para terminar, Héctor, te quería preguntar, vos dirigiste o ayudaste a dirigir la campaña electoral o las últimas campañas electorales del PAN, y en México rige desde hace algunos pocos años una ley que limita severamente el marketing político en televisión, que, como dicen los norteamericanos, es la reina de los medios en la campaña electoral. ¿Cómo se puede hacer campaña electoral sin televisión? Bueno, sí, el rey de los medios o la reina de los medios es la tele, efectivamente, y la ley linchó el uso de los spots de televisión y de radio, porque la ley obliga a una anticipación de 15 de poder tramitar que un spot de televisión de un partido o de un candidato suba al aire. Esto le quita el timing, digamos, le quita el timing del sentido de oportunidad que tiene una campaña electoral. Pero también estamos viviendo en todo el mundo, en Latinoamérica especialmente, estamos viviendo el boom de los medios alternativos de comunicación. Y yo creo que todos los partidos nos fuimos a trabajar con los medios alternativos de comunicación y creo que hubo mucha buena manera de trabajar con ellos, no sé, el Twitter, que fue el debut nacional en México del Twitter con un uso político, las redes sociales en general, la web 2.0, el internet, por supuesto, los podcasts, la publicidad exterior, etcétera, pero el tema es el mensaje político. Se pone mucho énfasis en los medios y se discute poco el tema del mensaje. Este año nosotros ganamos con las alianzas en varios estados del país porque supimos construir un mensaje que la gente entendió y apoyó, que era el mensaje de darle fin al autoritarismo local del PRI en esos estados de la República Mexicana. Y de las redes sociales, para terminar, que han usado en la campaña, ¿cuáles fueron las más efectivas? Bueno, la verdad es que la mejor red social es la que tiene un tema, porque los temas se impulsan por sí mismos. Es decir, hay muchos expertos de marketing político que producen piezas de comunicación muy sofisticadas para la internet, para las redes sociales, pero tienen muy poca efectividad porque su mensaje es muy vacío. Yo creo que un muy buen mensaje se empuja solo en las redes sociales. Y aquí, como te decía, en los estados que ganamos, el mensaje se convertirá a la causa, unirse, no importando los colores, no importando las ideologías, para lograr el bien superior de tener un gobierno democrático, un gobierno no autoritario. Y el mensaje se empujó solo en las redes sociales, los spots de YouTube, mensajes en Twitter. Ah. Bueno,
Terminamos, se nos cortó la comunicación, pero bueno, fue sumamente interesante, prácticamente ya habíamos terminado. Esta vez Skype no jugó mucho a favor, esperemos que la próxima sí. Usted lo escuchó, se unieron la centro derecha con la centro izquierda para evitar el autoritarismo del PRI, este partido que gobernó 70 años, y lo que es interesante es cómo el PAN pudo hacer campaña electoral a pesar de no tener acceso a la televisión, que es lo que le va a pasar a los partidos políticos, por supuesto no al Frente para la Victoria de Gobierno, que tiene todos los canales de televisión a su disposición, a través de las redes sociales. Así que bueno, no nos podemos despedir de Héctor Muñoz, o sí lo tenemos acá. Héctor, ya estoy al aire. Ahora estás al aire con una conexión mucho mejor que la que tuvimos durante toda la comunicación. Justamente me estaba despidiendo y diciendo que es muy valiosa la experiencia de la alianza del PAN con el PRD, justamente, con el motivo de evitar que regrese el autoritarismo del PRI, y puede ser, pregunto yo, queda abierta la pregunta, una alternativa para las próximas elecciones en la Argentina. La recuerdo. Para terminar, Héctor, yo te presenté como una de las autoridades importantes del PAN. ¿Me puedes recordar cuál es tu función en el PAN? Sí, jefe de elecciones del Partido Acción Nacional durante estas campañas de 2010, efectivamente. Bueno, mucha suerte ahí. Sé que en el 2012 viene una gran elección nacional donde se pone ahí verdaderamente en juego la permanencia del PAN en el gobierno en México. Así que supones que con estas alianzas se podría llegar a una alianza presidencial. Bueno, por el momento la alianza de 2010 es la alianza de 2010. Una posible alianza hacia 2012 es un tema que hay que discutir en 2011, cuando menos. Ahorita no tengo elementos para presuponer que eso pueda ser así en 2012, pero el éxito de las alianzas en 2010 está acreditado y la gente de esos estados seguramente va a tener mejores oportunidades de salir adelante con gobiernos democráticos de alternancia. Yo te agradezco mucho, Diego, el que me hayas invitado a tu programa. La verdad es que me quiero mucho a la Argentina, a Buenos Aires, y tengo muy buenos en Argentina, amigos en Argentina como tú, y siempre estoy a tus órdenes para hacer comentarios de esta naturaleza. Recordando finalmente que los modelos nunca son exportables, cada alianza en cada país, en cada estado, dentro de cada país debe tener su propio metabolismo, su propio perfil, su propia causa, pero son estrategias válidas en toda democracia liberal y bueno, pues los partidos tienen que decidir cuándo es oportuno y cuándo no. Muchísimas gracias, Héctor Muñoz, y como siempre le digo, usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chao.